Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obrera de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 18 de octubre de 2017. Estamos con el Salmo 138, la tercera y última parte, Conociendo a Dios por experiencia. En su título dice, Acción de gracias por el favor de Jehová, Salmo de David. Este salmo nos insta a conocer a Dios por medio de la experiencia. Lo que sabemos de Él debemos vivirlo. Y debe dejar de ser solo una teoría o una tradición y debe convertirse en una vivencia cercana. Ya hemos aprendido que la teología es una experiencia personal, es decir, que lo que sabemos de Dios, nuestro conocimiento teológico, debe ser también una experiencia. En segundo lugar, aprendimos que la gran comisión, es decir, esa prioridad de Dios por alcanzar a todo ser humano, es la confirmación de nuestra experiencia de fe. Leamos la siguiente parte del Salmo y descubriremos una enseñanza más. La salvación es una experiencia de fe. Ahora el salmista nos dice que la salvación es una experiencia de fe, es decir, que no solo es una teoría, ni una tradición, ni un ritual. Es una experiencia de fe verdadera, auténtica. Es creer, es confiar, es esperar en Dios con seguridad y experimentar los resultados de su gracia sobre nosotros. Como hemos hecho antes, permítanme hacer una paráfrasis muy libre de estos últimos versículos. Versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Paráfrasis. Cuando estoy metido en problemas y me siento en el hoyo, deprimido y temeroso, tú vienes y me das ánimo para vivir. Me defiendes de los que buscan mi mal y les das su merecido. Y estoy seguro que me darás la victoria más completa por medio de tu más grande poder. Versículo 8. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Paráfrasis. Dios mío, sé que nada te evitará cumplir las metas que te has propuesto lograr conmigo y en mí. Porque tú eres tan bueno que te acercas a mí en medio de mi desgracia y mi miseria, y jamás dejas de hacerlo. Te pido una cosa. Tú que me creaste, no me dejes jamás sin el cuidado de tu poder. Hasta ahí la paráfrasis de estos dos versículos. En base a los dos devocionales pasados, ayer y antier, hemos entendido que además de conocer a Dios por medio de la creación, por medio de la revelación especial en su palabra, por medio de la teología o doctrina cristiana, podemos experimentarlo y conocerlo de manera personal por su obra en nosotros y por su obra en los demás, los que nos rodean. Ahora, para finalizar esta enseñanza básica, el salmista nos da de nueva cuenta un conocimiento de Dios nos habla de un conocimiento de Dios por medio de la experiencia suprema. La experiencia suprema es la salvación. Es la cosa más grande que podemos experimentar, la salvación de Dios. Miren, en el versículo 7 nos habla de la salvación en un nivel terreno o en un nivel humano, una salvación en la tierra, es decir, nos dice que Dios nos salva de la depresión, de la tristeza, de la angustia, que nos defiende de nuestros enemigos, de nuestros perseguidores, de nuestros detractores, y nos hace justicia reprendiendo a los que buscan nuestro mal. Es decir, que se trata de un nivel de salvación en el más acá, y no tenemos que esperar a estar en el más allá para experimentar este nivel de salvación. En el verso 8, el siguiente y último, nos habla de la salvación en un nivel trascendente, es decir, en la eternidad. Por su misericordia, Dios cumplirá su propósito en nosotros y nos dará una bendición eterna. Es decir, que la salvación de Dios, cuando creemos en Él, cuando le entregamos nuestra vida, comienza aquí en la tierra, comienza desde que creemos en Él. Ya es efectiva la salvación, ya comienza a bendecirnos, a salvarnos de diferentes circunstancias. Y por supuesto que cada una de esas circunstancias en las que nos salva es una primicia, es como las arras de una salvación eterna que nos dará cuando estemos con Él en su presencia. Esta enseñanza tiene una enseñanza paulina que la corrobora. Es decir, tiene una enseñanza del Nuevo Testamento que es paralela a esta enseñanza. Analicémosla. Les leo el pasaje donde encontramos una enseñanza muy similar a la del salmista. Dice así Filipenses 1:6. Una de las cartas de la prisión del apóstol Pablo dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No es cierto que se parece a esto que dice el salmista? Jehová cumplirá su propósito en mí. Seguramente es
Es similar, usted y yo entendemos que se trata de la misma enseñanza, la enseñanza paulina. Nuestra experiencia de fe está fundada en la certeza de un proyecto divino con éxito asegurado. Repito, nuestra experiencia de fe está fundada en la certeza de un proyecto divino con éxito asegurado. Las palabras que utiliza el apóstol y que se traducen comenzó, y luego se traduce la otra palabra en perfeccionará. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra y la perfeccionará, son palabras propias del lenguaje utilizado en los sacrificios de la cultura de aquella época, cuando se sacrificaba un animal para ofrecerlo a Dios, no solo en el contexto judío, sino aún en el contexto de las otras religiones. Podemos decir que nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote que prepara todos los elementos desde el principio y lleva a cabo el ritual correspondiente para presentarnos ante Dios como un holocausto agradable. Así como el sacerdote era el encargado de preparar aquel sacrificio, así el Señor Jesucristo es el encargado de preparar el sacrificio. No era el animalito que era sacrificado el encargado de hacerlo, era el sacerdote el encargado de hacerlo. Es decir, que la salvación está en las manos de nuestro sacerdote, no en nuestras manos. Esto se relaciona mucho con lo que dice Romanos 12:1 también. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos corresponde entregarnos, y al Señor, Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo, le corresponde como sacerdote presentarnos ante el Padre. Podemos decir que hay garantía de que llegaremos al propósito final de nuestra vida, porque el Señor mismo se ocupa de realizarlo. Su salvación es una experiencia garantizada. La duda, la zozobra y la inseguridad de que llegaremos a buen puerto puede agobiar nuestra vida, pero cuando seguimos a Jesús podemos estar seguros de que nuestra historia tiene un final feliz. Y todo esto es conocer a Dios de verdad. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y en el contexto de que dijo estas palabras también dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y es entonces cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo les diría que no es así. Voy pues a prepararle el lugar. Déjenme les cuento una ilustración, un ejemplo, una anécdota de mi vida. Un día me subí a un avión en Guadalajara para ir a Monterrey. Había terminado una importante reunión del liderazgo nacional de la convención de la que soy parte y necesitaba estar en Reynosa esa tarde predicando en un congreso juvenil. Por eso viajaba hasta Monterrey y ahí un par de jóvenes estaban esperándome en el aeropuerto para llevarme por tierra a Reynosa. Estaba muy cansado de tanto viaje y reunión, así que me dormí en el vuelo, que era muy temprano. Me despertó un poco la voz de la azafata que decía las instrucciones de siempre: asegurar su mesita, ajustar el cinturón y enderezar el respaldo. Entre sueños, recuerdo que eché un vistazo por la ventana y me pareció que estábamos volando la Ciudad de México y yo iba a Monterrey. Pensé, no es posible, me quedé dormido y no me bajé en Monterrey y el avión se siguió hasta DF, pero no había hecho escala. Lo que estaba pasando era lo siguiente. Bueno, de la impresión me desperté totalmente y traté de entender lo que estaba pasando y después escuché las indicaciones o explicación de la capitana, era una mujer. Descubrí el problema. En el aeropuerto de Monterrey había una neblina tan espesa que no cualquier piloto podía aterrizar en él. Así que desviaron el avión a la Ciudad de México. Nos indicaron que buscáramos el personal de tierra para que nos diera instrucciones de qué hacer. Finalmente, después de estar en el aeropuerto unos minutos, muy pocos por cierto me parecieron, nos hablaron de nueva cuenta que subiéramos al avión. ¿Qué había pasado? Un nuevo piloto subió al avión y nos llevó a Monterrey a pesar de la neblina que existía y aterrizó sin problemas. Todos aplaudimos cuando finalmente el avión rodaba por el pavimento porque no se veía nada por la ventana, se veían puras nubes y nubes hasta que las llantas tocaron el pavimento, entonces medio vimos el pavimento. La neblina estaba hasta el suelo, hasta el pavimento. Aunque no nos conocíamos, los pasajeros platicábamos entre nosotros con el gozo y la apertura que da el haber tenido una aventura en común. Después de la experiencia, días después, un piloto con grado de capitán de la iglesia donde soy pastor me explicó que el segundo piloto había aterrizado por instrumentos. Es decir, no podía ver nada fuera del avión, pero lo hizo con un conocimiento y una pericia que no todos los pilotos tienen. Así que aprendí que no cualquiera nos puede llevar a nuestro destino final, cuando se trata de aviones o de choferes y esas cosas. Pero eso me hizo pensar que en las cosas espirituales el asunto es semejante. No cualquiera nos puede llevar a nuestro destino final, solo el Señor Jesús lo puede hacer.
Ahora bien, si confiamos en Él, podemos estar seguros que su propósito, que es darnos vida eterna, será cumplido. De eso mismo nos habla este salmo. Se trata de un conocimiento que es mucho más que solo doctrina. Se trata de un conocimiento por experiencia. Y si no me creen que se trata de una experiencia, tener seguridad de que llegaremos a buen término cuando confiamos en el Señor, entonces déjenme leerles algunos pasajes más del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:16. Se trata de una seguridad que podemos experimentar, no solo saber, sino sentir, percibir con nuestros sentidos espirituales, porque Dios nos da la convicción de que estamos en sus manos. Esta era la clase de seguridad que el salmista experimentaba. Otros también la experimentaron. Bueno, déjeme leerle otro pasaje de Pablo. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Segunda Timoteo 1:12. El banco puede hacernos trampa. Los bancos pueden ir a la quiebra. Las condiciones sociales, políticas de un país pueden cambiar y el banco se quedó con nuestro dinero. Pero el Dios eterno, Jesucristo nuestro Señor, cuando depositamos nuestra vida en sus manos, Él la llevará a buen término. Judas Tadeo, no el Iscariote, Judas Tadeo dijo: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Esto está en Judas 24. Vivir en zozobra, desconfiar de su cuidado, creer que existe la posibilidad de que, a pesar de habernos entregado a Él, nos podamos condenar, significa que no le conocemos. O lo estamos confundiendo con un Dios pagano que se basa en la ley del karma, y no en un Dios lleno de gracia. Digámoslo de esta manera: Dios es fiel, es todopoderoso, es misericordioso, nos ama, es lleno de gracia, y estar seguros de su bendición, su cuidado y su salvación para nosotros es conocerlo personalmente y por experiencia. Creamos en el Señor, entreguémosle nuestra vida y conozcámoslo por experiencia personal. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Hasta pronto.